continuando ya con la sesión 3. En esta sesión vamos a hablar de los ciclos de vida y esto fue con que terminé la sesión 2. Nada, se los digo desde ahora, nada más desanima a los clientes que la experiencia del usuario llena de errores. Y es entonces cuando las empresas se dieron cuenta de eso y qué pereza, entregan el software con el 60, el 70, no había unas pruebas que obligara a la empresa de desarrollo a entregar algo correcto. No, ellos hacían un testeo y colocaban a una persona que les probara eso, pero la persona no les daba solución, solamente decía esto no funcionó. Y venía el desarrollador, decía, corregía algo, pero él sabía que esa parte podía tener errores y no la continuaba. El software de testing ha evolucionado durante las últimas décadas y yo considero que actualmente las pruebas no solo tratan de informar los errores del desarrollador, para mí tiene un alcance mucho más amplio y es una fase de obligado cumplimiento desde el inicio del proyecto. Entonces vamos a hablar del ciclo de vida del testing. Voy a hablar un poquito de esto porque pienso que debemos aunar sobre este proceso. Comencemos porque también muchos libros, información lo conocen como proceso de testing. En él vamos a describir las diferentes fases, por las que pasa el proceso de prueba de software. Desde la concepción, desde cuando tú haces el análisis hasta la entrega. Lo que voy a hablar aquí es de las fases principales. De pronto profundicemos un poco porque me interesa que conozcan ustedes esto. La primera, que es la planificación que estoy señalando acá. Permiten un momentico que voy a hacer algo acá. Colocar un puntero láser. Vean. La planificación. ¿Qué voy a establecer en esta fase? Voy a establecer los objetivos del proceso de prueba. Voy a definir los recursos que necesito y además voy a identificar los riesgos y elaborar un plan de pruebas detallado. O sea, me pongo a escribir. Quiero que se den cuenta de que esto no es lanzar código, esto es pensar qué voy a probar, cómo lo voy a probar y cuándo lo voy a probar. Y cuál va a ser el resultado de esa prueba. Y esa prueba, ¿a quién se la debo entregar? Obviamente el desarrollador, pero no, primero el líder, que verifique. La segunda, que es la definición. Pero primero voy a hablar en forma general y luego defino cada una de ellas. Análisis y diseño. En esta fase voy a analizar los requisitos del software, voy a diseñar los casos de prueba, los casos de requisitos, también voy a diseñar o a definir las estrategias. Implementación y ejecución de las pruebas. En esta fase voy a llevar a cabo las pruebas según el plan elaborado, los casos de prueba, todas esas cositas. Evaluación y reporte. Voy a emitir el resultado. Vea, todo esto lo estoy planificando. Una vez finalizadas las pruebas, evalúo los resultados para determinar si cumplen con los criterios de aceptación. Voy a generar un informe detallado donde describo los resultados de las pruebas y cualquier defecto que encontré. ¿A quién se lo debo entregar? Al desarrollador. Ay, corrígeme esto porque hay algún problema. Ojo, debo hacer seguimiento y corrección de los defectos. No es que yo los corregí y ya los pase por alto. Usted me los corrige y me los devuelve. ¿Vuelvo a qué? A ejecutar las pruebas para verificar que lo que usted me corrigió, que yo le dije, está correcto. Listo. Con esto verifico que han sido solucionados correctamente. Y con esto puedo decir que en líneas generales cierro el ciclo de vida del testing.
Voy a revisar los resultados, todas esas cosas. Eso que les he hablado aquí es todo lo que está acá. Es todo. Se los definí en forma rápida y detallada. Vamos a hablar del modelo en B. ¿En qué consiste? Este modelo, que se llama modelo en B, ¿por qué se le llama así? Sencillo. Porque es conocido como el modelo de validación y verificación. Primero valido y verifico, valido y verifico. En sí es un enfoque para el desarrollo de software que se basa en la idea de que las etapas de validación y verificación deben ser paralelas y complementarias, como la estamos viendo aquí. Las pruebas de aceptación tienen que ver con los requisitos. Las pruebas del sistema tienen que ver con el diseño y funcionalidad, y funcionabilidad o funcional. Las pruebas de comportamiento con el diseño técnico del sistema. Las pruebas unitarias con las especificaciones de los componentes. Y todo eso se redunda en ¿qué? El código. Yo voy a explicar cada una de ellas, el por qué. Aquí nos vamos a demorar un tiempecito. El modelo de desarrollo de software, que es el más utilizado en el desarrollo de testing. Son dos ramas que apuntan a los mismos niveles, ya que para cada nivel de desarrollo existe su correspondiente nivel de testing. En este modelo, como se dan cuenta, cada fase de validación o verificación tiene su parte paralela. Por ejemplo, los requisitos, pero aquí está, o requerimiento, es la parte superior izquierda de la B, vean aquí. ¿Y qué voy a definir aquí? Lo que se espera que haga el sistema, o sea, los requisitos. En la parte superior derecha que usted ve acá, se verifica que estos requisitos sean claros, completos y consistentes. Si son claros, concretos, o completos, perdón, y consistentes, obviamente el usuario lo va a aceptar. Aquí es donde va a mirar las cosas. Vámonos a la parte de diseño. Vean aquí, la estoy señalando. Voy a crear un diseño detallado del sistema basado en los requisitos de la parte derecha. ¿Estamos claros? Para que vayan dándose cuenta. Se verifica que el diseño cumpla con los requisitos y sea factible de implementar aquí. Vean. ¿Y cómo sé esto? Mediante pruebas del sistema. Vamos a ver diseño técnico. El diseño técnico tiene que ver o se prueba a través de las pruebas de comportamiento. ¿Ya? Entonces miremos qué son, hablemos en sí qué son las pruebas de comportamiento. Bajemos acá. Las pruebas de componentes. Entonces, ya miramos las pruebas de diseño, pero podemos hablar un poquito después más detallado. Pero vamos a ir bajando. Las pruebas de componentes, ¿qué son y en qué se centran? Simple. Verifico el funcionamiento individual de los componentes o módulos del software. Eso es todo. Estas pruebas, ¿cómo qué? Las voy a realizar para asegurar que cada componente funciona correctamente de manera independiente antes de integrarlo con los otros componentes. ¿Listo? ¿Y con quién la relaciono? Con el diseño técnico del sistema. Si al realizar estas pruebas son válidas, voy subiendo en la B. Si no, me devuelvo al diseño técnico. En el modelo en B, las pruebas de componentes se relacionan principalmente con la fase de implementación en la parte izquierda. Aquí voy a hacer las pruebas unitarias e integración también. ¿Listo? Para que
Entonces, tanto esta como esta guardan relación. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? La implementación. Voy a implementar. Durante estas pruebas voy a implementar cómo escribo el código para cada componente o módulo. Debo documentarlo. Las pruebas de componentes se ejecutan ¿para qué? Para verificar que cada componente funcione correctamente según lo fue especificado en la parte de desarrollo. Aquí realizo pruebas unitarias, pero eso lo va a hacer en la parte inferior. Entonces, ¿cuáles son las pruebas unitarias? Es un tipo, de prueba donde voy a centrar, donde me centro en la verificación del funcionamiento de las unidades individuales del código. O sea, dicho en forma sencilla, voy a verificar las funciones, los métodos. Y esta prueba la relaciona estrechamente con la implementación de los componentes. Luego integro todo. Vea que todo esto está aquí. Voy a integrar. Después que los componentes individuales me funcionaron bien, voy a integrarlo. Entonces, una vez que haya todo hecho, ¿dónde redunda? En mi código. Voy subiendo. Vea, esto lo hago. Lo subo, subo, subo. Cuando voy subiendo aquí, voy subiendo, lo primero que voy a hacer, las pruebas unitarias. Verifico componentes. Si las pruebas fueron exitosas, no hubo falla, sigo las pruebas de los componentes. Si falló, me devuelvo. Hago esto, sigo bajando y el tester vuelve a subir y a probar. Ah, pero es que ya lo probó. Lo tiene que probar de nuevo. Hace esto, funcionó. Sigo las pruebas del sistema. Si las pruebas del sistema fallaron, me voy en qué fallaron. Voy a validar el diseño funcional. Lo valido, sé cuál es. Miro si hay alguna interacción con esto. Si hay alguna, lo valido este, vuelvo al código y vuelvo a hacerle las pruebas hasta llegar aquí. Una vez que fue todo bien, me voy a la aceptación. No fue aceptado 100%, hay unas fallas. Aquí la falla debe ser poquita. Pues si es de fondo, ahí sí pierde plata. Me voy acá. Ah, me faltó un requerimiento. Si ese requerimiento tiene que cambia el diseño funcional, lo corrijo. Si eso hace un cambio en el diseño técnico, si ese cambio redunda en la especificación, vuelvo a probar. Si validó bien, sigo. Si validó bien, sigo. Ah, y falló aquí. Me devuelvo y vuelvo a hacer esto. Todo esto es con la finalidad de que cuando usted llegue aquí a esta prueba, ya todo se haya validado acá y acá debe ser un éxito. Si no, le toca empezar de nuevo. Ojo con esos detallitos. ¿Listo? Sigamos con el siguiente. ¿Qué es lo que nos propone el modelo en B? Es que debo realizar un testing desde el comienzo del proyecto. Vamos a realizar un testing estático. Explico qué es el testing estático. De pronto ustedes se preguntan, ¿y qué es eso? Entonces, para los que no se conoce, el testing estático se conoce también en el argot de desarrollo como revisión de software. ¿Y qué es? En sí, es un método de evaluación que lo realizamos sin ejecutar el programa. O sea, en lugar de que el software esté en funcionamiento, se examinan los artefactos del software, como el código fuente, los diseños, documentos de requisitos y las especificaciones, para ver si de pronto en uno de ellos encontré inconsistencia y posibles problemas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Pueden incluir revisión del código, análisis estático, inspecciones, revisiones formales, todos esos detallitos sin correr el software. Ojo, yo recomiendo que eso lo debemos realizar en las fases tempranas del ciclo de vida del desarrollo.
¿Por qué fase temprana? Porque nos ayudan en sí a identificar y a corregir los errores del software. ¿Cuál es la finalidad u objetivo del testing estático? Mejorar la calidad del software al encontrar defectos en una etapa temprana del proceso. ¿Qué resulta en esto? Un ahorro de tiempo, costos, ya que esto nos permite que yo pueda detectar el software y mirar que esos errores no se conviertan en problemas costosos, en dinero. Entonces, con eso que también es importante. Entonces ya ahí preparo mis pruebas, ejecuto las mismas de forma ascendente. Verlo aquí. Hasta llegar acá. Entonces vea que no solo es programar y programar, todo tiene su ciencia. Vamos a ver otro que es el modelado iterativo. ¿En qué consiste? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Yo siempre pienso que el modelado iterativo es una alternativa a los modelos secuenciales. Aquí vamos a proponer una serie de N ciclos de desarrollo pequeños donde voy agregando características al producto y verificándolo y lanzando la producción. En pocas palabras, cuando yo tengo un software que quiero entregarlo en forma temprana, yo digo, bueno, te voy a entregar una versión A funcional. Esa versión me sirve para mejorar los aspectos del software e ir agregándole más cosas hasta llegar a una versión final. Calculo la funcionalidad en función del tiempo. En sí, puedo decir que es un enfoque de desarrollo de software, donde el proceso de diseño y construcción lo podemos dividir en iteraciones repetitivas. Y cada iteración que pasa es una versión de trabajo del sistema que vamos refinando en cada ciclo. Entregamos una parte funcional y luego la vamos puliendo hasta entregar una versión final en un tiempo X. Cuando los requisitos del sistema no están completamente definidos, o sea que el usuario no define, mira, termíname esta parte y luego hablamos de la otra, ahí tengo que utilizar un modelo iterativo. O cuando yo espero que ese software vaya evolucionando. ¿Cuándo es útil este enfoque? Se puede decir que es útil en situaciones como cuando los requisitos son muy complejos y no terminamos, son muy ambiguos, cambian con frecuencia. ¿Y qué hace esto? Nos permite a nosotros los desarrolladores podernos adaptar a medida que se obtiene más información. También yo lo encuentro beneficioso cuando en realidad necesito obtener rápidamente una versión funcional del sistema y necesito que me paguen rápido. Dame una función que trabaje en esto y estas cosas, en estos tres detalles. Entonces tú lo pules la primera versión que trabaje en estos tres detalles. Luego explico los colorcitos. Un ejemplo que yo siempre les doy. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en un proyecto para desarrollar un sistema de gestión de tareas, de trabajo, lo que sea. En un inicio, los requisitos generales están claros, pero los detalles específicos de cómo debe funcionar el sistema todavía no están completamente definidos. O sea, tengo lo general, pero no lo particular. ¿Qué hago yo? Que en lugar de determinar o definir todos los requisitos de antemano, decido utilizar un enfoque iterativo. Conforme vaya resolviendo, lo voy agregando. En la primera iteración, que es la que están viendo aquí, la primerita iteración, vean, esta que ustedes ven aquí, me voy a enfocar en los requisitos más importantes y urgentes. Entonces, desarrollo una versión inicial del sistema que permiten a las personas que me han contratado crear y gestionar tareas básicas. Ellos son felices y yo soy feliz. Ellos están viendo el programa. Entonces, pero eso tiene una parte B, que es la iteración, la segunda iteración. Vean aquí, otra versión. En esta versión voy a retroalimentar lo que me gané en la versión anterior y ajustar.
Una vez completada la primera iteración, vamos a obtener ¿qué? Una retroalimentación de los usuarios, se conoce como stakeholder. Van a escuchar esa palabrita. Basándome en esa iteración, voy a retroalimentar y ajustar los requisitos y a dar una siguiente versión. Ah, mira, esta versión está buena, pero todavía no lo tengo claro. Vamos a hacer otra iteración. Aquí voy a mejorar las características. Voy a enfocarme en agregar nuevas características, mejorar la funcionalidad ya existente y voy continuando este proceso iterativo hasta que el sistema cumpla con todos los requisitos y las expectativas del usuario. ¿Cuántas versiones? Yo coloqué 3 aquí por colocar, pero pueden ser 4, 5, 6, dependiendo qué tan complejo. Entonces, en sí, ¿qué me permite el modelo iterativo? Desarrollar un sistema de manera incremental, no, mírenlo, de manera incremental, lo que significa que puedo tener rápidamente una versión funcional del software y mejorarla en cada iteración. Me parece muy bueno cuando uno tiene este tipo de desarrollo. Iremos acá. Hablemos de algo que muchas veces nos preguntaron. ¿Cuál es el ciclo de vida de las pruebas del software? Esa es una pregunta importante. Lo primero que yo les propongo a ustedes es que comprendan el término de ciclo de vida antes de entrar en todos los detalles. ¿Qué es un ciclo de vida? Es la secuencia de cambios que atraviesa una entidad de una forma a otra. Vea, sencillito. Miren, la persona se está preguntando, ¿y cuál es el ciclo en sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a describir las diferentes etapas por las que pasa el proceso de prueba, desde la planificación hasta la finalización de las mismas. Voy a detallar las fases principales. Las principales, hay otras más, pero para no hacer esto tan largo. Primero planifico las pruebas. ¿Qué hago en esta fase? Voy a definir los objetivos de las mismas, voy a establecer el alcance de las pruebas, voy a identificar los recursos necesarios y voy a elaborar un plan detallado de pruebas, tratando de que se cumplan la mayoría de los procesos. También, en algunos casos, puedo definir las estrategias de las pruebas, los criterios que necesito para la aceptación y los entregables asociados. Eso se llama planificar. Ya tengo todo. Una vez que planifiqué, que bueno, ya planifiqué todo, me voy para la segunda parte. Voy a diseñarla. Ojo, no me diseñen pruebas sin antes haber planificado. Se toma un tiempo, sí. Por muy experto, por muy lo que sea. Aprendan primero a planificar. ¿Qué hago en esta fase? Voy a elaborar los casos de prueba basados en los requisitos del software. Voy a definir los datos con los cuales voy a probar. ¿Cuáles son los necesarios? Los necesarios. Y voy a preparar los entornos de la prueba. Bueno, tenemos, según el lenguaje, tenemos un sistema para manejar pruebas. Si lo voy a hacer en ASP, tenemos uno. Si lo voy a hacer en Python, tenemos otro. Si lo voy a hacer en PHP, tenemos otro. Eso hablando de algunos lenguajes. También, ¿qué voy a hacer? Establecer los procedimientos de ejecución de pruebas y los criterios de entrada y de salida. Básico, sencillo e importante. Voy al paso 3. Voy a preparar las pruebas. Entonces, ¿qué hago yo? Configuro los entornos de la prueba. Preparo los datos. Verifico los casos de prueba para asegurarme de que sean completos y correctos. Si usted pasa por alto alguno de esos, de pronto funcione todo, pero de pronto pasó por alto y le toca devolverse. Mejor es prepararlo antes. Una vez que ejecuté los 3 primeros pasos en forma secuencial, que ya terminé, ¿qué hago yo ahora? Ejecutarlas. Voy a ejecutar los casos de prueba según el plan que yo hice. Voy a registrar los resultados de las pruebas. Voy a gestionar los defectos encontrados.
Voy a realizar pruebas de regresión para verificar que las correcciones de defectos no hayan introducido nuevos problemas. Una vez que haya hecho eso, hago el informe, que es el quinto, analizo los resultados, genero el informe, describo los resultados de las pruebas y los problemas encontrados. Una vez que me devuelvo y digo, vea, corrijan esto, que esto fue. En caso de que haya una fallida, no puede existir ninguna fallida. Una vez que yo haya analizado y me dé cuenta que no hay pruebas fallidas, ¿qué hago yo? Voy a cerrarlas. Entonces, ¿qué necesito? Evaluar cada proceso de prueba en su conjunto para identificar cuáles son las áreas de mejoras en futuros proyectos. Los documentos, lo que aprendí como testing y lo que aprendió el desarrollador, y preparo la entrega final de los artefactos de prueba y los archivos. Siempre doy un ejemplo, por si acaso. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en el desarrollo de un sistema de gestión de ventas de una empresa. Me he diseñado por ahí un ciclo de pruebas de software para este proyecto. Hice aquí algo en forma rápida. Primero las planifico. Voy a definir el alcance de las pruebas. Voy a identificar los recursos necesarios. Voy a elaborar un plan de prueba. Voy a incluir la estrategia y los criterios. Las diseño basándonos en los requisitos del sistema, como funcionalidad en la gestión de clientes, productos y todas esas cositas. Control de proceso, de venta y de inventario. Preparo las pruebas para esos entornos que yo diseñé. Listo. Clientes de prueba, creo unos datos, puede ser en Excel o lo que sea. Clientes de prueba, productos de prueba y transacciones de venta simulada. Y para eso hay una materia que se ve en ingeniería que se llama simulación. Ejecuto las pruebas y veo que el comportamiento sea el esperado, si no, escribo. Analizo los resultados, determino si cumplen, los escribo en caso de que no cumplan y cierro las pruebas. Ya terminé esta prueba, listo. Ahí tenemos el ciclo de vida de las pruebas. Ya lo he explicado, lo acabo de explicar aquí. Vamos a validar cada módulo o aplicación. Es imprescindible. ¿Para qué? Para garantizar la precisión y la exactitud del producto. Ojo con lo que coloco aquí. El software de testing en sí es un proceso complicado. Por eso que los probadores lo llevan a cabo en 3 fases. Porque pueden surgir complejidades y las pruebas carecen de organización. O sea, quiero que se den cuenta que el testing es una persona importante. Cuando yo dije que es el segundo que más sabe. Entonces, si usted quiere ser testing, acuérdense que lo que debe manejar. Entonces, los probadores deben ver, estudiar y analizar las especificaciones. En resumen, debo comprender como probador el resultado esperado del producto, debo identificar las lagunas y dar solución. Como no significa que yo las voy a escribir, es como cuando uno trabaja en un método abstracto o una clase abstracta. Digo, ¿qué hacen? ¿Qué hace esa clase? Más la implementa la clase hija. Así es esto. Pero hay empresas en que el testing también tiene que meterle el código. Todo lo que he resumido acá, planificación de prueba, todo ese detallito, diseño lo acabo de explicar.
todo ese detalle, configuro las pruebas, comprendo los requisitos mínimos, enumero el software y hardware necesario. Todo eso lo acabo de explicar ahora, en un resumen bien claro. Ejecuto lo que hago, lo que expliqué ahorita. Y una vez que todo, cierro la prueba. Mira, esto es la prueba de cierre. Bueno, jóvenes, en esta tercera sesión, he explicado un poquito lo que son las pruebas. Quedamos al día con estas sesiones. Eso es todo. Muchas gracias. Continuaremos después con la cuarta sesión, quinta, hasta las 16 sesiones que hay que tener en cuenta para hacer un buen testing. Muchas gracias.